El 31 de enero de este mismo año, el Eintracht Frankfurt escogía al español Albert Riera, que hasta este momento entrenaba al NK Celje de Eslovenia, como sustituto de Tino Tommöller en una situación de crisis. Llegó sin tener ni idea de alemán y con frases rimbombantes como: si le digo a mis jugadores que se tiren de un puente, mi objetivo es que dentro de 2 semanas lo hagan. ¿Quieres saber por qué sorprendentemente la cosa acabó mal? Pues quédate, fusbalero. Antes de nada, quiero decir que el título del vídeo viene de un artículo de NTV y tras esto vamos a comenzar conociendo un poco a Albert Riera, que nace en Manacor en abril de 1982, juega en la cantera del equipo de su pueblo y debuta el 25 de febrero de 2001 en un Racing Mallorca, en un año en el que el conjunto balear se acabaría clasificando a la UEFA Champions League. Luego llega al Girondins de Burdeos en 2003, al Español en 2005, al Liverpool en 2008 y pasa por un montón de equipos más hasta retirarse con el FC Koper en Eslovenia en 2016, equipo al que por cierto le ganaría como entrenador en el Celje la Copa en 2024. Como decía en la introducción, el 31 de enero de 2026 se fichaba a Riera en una decisión que a mí en su momento me parece inteligente, porque con su sustituto a ese equipo le faltaba cierta ambición, porque recordemos que Tomola muchas veces, cuando era preguntado por objetivos, prácticamente negaba incluso que su equipo pudiera llegar a ellos. En su primera rueda de prensa lanza esas declaraciones de gallito de vestuario que comentamos antes, y actualmente, en este momento, tras 13 partidos, ha conseguido 16 de 39 puntos, una cantidad consecuentemente menor a los 21 que había conseguido Tommöller cuando era destituido el 18 de enero tras la jornada 18. La primera persona a la que se enfrentó casi nada más llegar fue la leyenda Mario Götze, que recordemos fue quien marcó el gol de la victoria de Alemania en Brasil 2014, que aunque no está haciendo su mejor temporada, eso está bastante claro, y de hecho ha pegado un buen bajón en su papel de jugador de rotación. Yo he de decir que estoy de acuerdo, pero claro, el problema, como iremos viendo luego a lo largo del vídeo, han sido las formas. El Manacorí llega, lo sienta enseguida en el banquillo y manda a un miembro del staff a decírselo en vez de hacerlo él directamente, cara a cara. En el partido que pierden el pasado 22 de marzo ante el Mainz ni siquiera es convocado, y en los últimos 4 partidos ha sido suplente en todos. Solo fue titular el 5 de abril, justo después de renovar su contrato hasta 2028 en un partido en casa ante el FC Köln. El tema de la renovación me parece bastante interesante porque le ha llevado a ciertos problemas también con la directiva, que luego hablaremos de ella, pero antes me quiero ir al tema de Jonathan Burkhardt, que recordemos llega este verano del Mainz y que también tuvo un problema con Riera en este caso porque supuestamente tenía sobrepeso, según informó el diario Bild el pasado 30 de abril, y de nuevo Riera pues se enfrentaba, ¿no?, a un fan favorite, aparte de que es una pieza fundamental del vestuario, y vuelve a salir perdiendo de nuevo por las formas porque vuelve a enviarle un miembro de su equipo que parece que podía ser, según trascendió a los medios, Jan Fisa, que es su asistente y que es también su puente, ¿no?, entre los jugadores germanoparlantes y él, porque como comentábamos antes, Riera no domina el alemán. Aún así, pues esto no está bien, no está nada bien, y lógicamente pues molestó al jugador, ya no solo por el comentario, que evidentemente tiene lo suyo, sino también por la forma de transmitirlo, ¿no?, por parte del entrenador español. Pero por si no había suficiente conflicto, una capa más a los problemas, Jonathan Burkhardt coge, habla con Thomas Koch, que fue jugador del Eintracht en los 80, en el 82 y el 85, entre esos años específicamente, y este llama a Marcus Krösche y le dice: oye Marcus, que Albert le ha dicho a Jonathan que le sobran unos kilos, así más o menos de una forma por este estilo, ¿no? Y entonces ya pues se lió y el propio Krösche le dio un toque de atención que él también recibe, porque pese al enorme gasto económico que han ido haciendo en los últimos años, por encima, si no me equivoco, de los 200 millones desde 2018, que para la Eintracht no está mal, podrían perder la clasificación europea, que luego hablaremos de cómo la tienen, y esto significaría en última instancia que Krösche probablemente se quedaría sin su puesto de trabajo.
Y volviendo al tema de los problemas de comunicación, queda claro que el kit de la cuestión con Albert Riera sería, pues, como diríamos, un problema de habilidades sociales. Básicamente, no de la forma de trabajar, sino de la forma de comunicar sus decisiones y también, según ha informado Hessenschau, su forma de tratar con el resto de empleados del club, a los cuales ni siquiera se habría presentado, pese a llevar ya en el equipo de las Águilas casi 4 meses, ¿no? Aún así, muchos fans, claro, bueno, incluso después de saber esto, fans que igual son más de Riera que del equipo, diría ya, han decidido matar al mensajero, a los periodistas, y es que no hace falta acordárselo mucho para entrar en un tweet sobre la Eintracht y encontrarse algún seguidor con su foto de perfil con la cara de Albert Riera y elogiando el hecho de que él se atreva a enfrentarse a las estrellas, que sí es verdad que era algo que necesitaban y que es algo que necesitan todos los equipos. Bueno, mismamente lo hemos visto esta semana ya con el culmen, ¿no?, de todo, con esos problemas entre Tchouaméni y Valverde en el Real Madrid, pero con todo lo que hemos venido viendo, ¿no?, en los últimos meses en esta temporada en el Madrid y como ha sucedido en otros equipos en otras muchas ocasiones. Volvemos al tema del Eintracht. Otro problema con Riera es que él es el primero que echa balones fuera. También vuelvo al Madrid, como hizo Arbeloa el viernes en rueda de prensa. Y Riera, ahora sí ya me quedo en Alemania para no andar mareando más la perdiz, se despacha a gusto contra un periodista de Bild en una rueda de prensa el pasado 1 de mayo, después de que se publicara esa información a la que hacíamos referencia de un supuesto sobrepeso de Jonathan Burkhardt, ¿no? Y dice, cito textualmente, no estamos en un bar o en un circo, estamos en un club serio, igual os pensáis que hablamos con agentes y periodistas como si esto fuera un bar. Añadió también que hay veneno en torno a este edificio, pero no en el edificio, porque tenemos una fantástica relación, sí, con los jugadores, hablamos mucho y trabajamos mucho. Hasta el último día que esté aquí les puedo prometer que cada jugador dará el 110% por la camiseta, el club y nuestros objetivos. Y luego otra perlita que tampoco está nada mal. Escribir cosas es vuestro trabajo, pero no acepto mentiras, no soy una marioneta, soy entrenador, merezco respeto y los fans merecen oír la verdad. Aparte de hablar, pues de que se decían muchas, dicho así tal cual, mierdas, así en lenguaje muy eufemístico y muy culto, y bueno, otras muchas cosas. En unas declaraciones, pues, que son muy tribuneras y que para mí este tribunerismo, la verdad, representa a un entrenador mediocre, representa a un entrenador que no es lo que se merece, ni mucho menos un equipo como el Eintracht, que hace tan solo 4 años, pues estaba tocando, ¿no?, la gloria de la Europa League en aquella tremenda final contra Glasgow Rangers en Sevilla. Y claro, la mediocridad en la que ahora mismo está sumida el equipo de Hessen, ¿no? Pues se ve también, bueno, y se ve principalmente en el verde, ¿no? La semana pasada, cuando veis vosotros este vídeo, bueno, el viernes, en esta última jornada, en la número 33, pierden en el campo del Dortmund, pierden 3-2. Jonathan Burkhardt precisamente marca el segundo gol de los visitantes en el minuto 87 y hace el gesto del silencio, como veíamos o vemos ahora, en un partido que, por cierto, pierden con total merecimiento después de que le remontasen en 3 minutos, al final de la primera mitad. Pero claro, Riera está ahí, ¿no? Pero cuando falla Riera, cuando falla Tom Möller, cuando falla mucha más gente, cuando igual incluso sigue fallando más gente, cuando comience la temporada 26-27, pues claro, la gente inevitablemente mira hacia el palco, mira hacia arriba y se va a la directiva, ¿no? A Markus Krösche, por ejemplo, que intentaba evitar el tema tras el partido de hace 2 semanas contra el Hamburgo, pero que dejaba caer, que filtraba básicamente, ¿no?, una noticia que daría Florian Plettenberg el 7 de mayo, Florian Plettenberg, periodista de Sky Sports Deutschland,
que se alineaba con unas declaraciones hechas en una feria de marketing en Hamburgo por Krösche el pasado martes, en las que decía que se querían concentrar en sacar adelante los últimos partidos, o bueno, ya ahora el último, y en salir de esta complicada situación antes del final de temporada. Hay que recordar también que el tema está caliente, como decíamos antes, por la renovación de Götze, hecha teóricamente al margen, ¿no?, del pensamiento de Albert Riera. Hay que reconocer que la directiva, visto todo esto, pues si Riera tiene un porcentaje del 50 o del 60% de la culpa, la directiva claramente tiene un 40 por lo que decíamos de que se ha dejado un auténtico pastizal en los últimos años para unos resultados que, exceptuando la Europa League, pues no han sido muy buenos. Por tanto, se podría decir que de alguna manera aquí la culpa la tienen todos, todos a la vez. También, por supuesto, los jugadores que podrían estar mucho mejor, ¿no? Y claro, también es verdad que con ese clima de tensión, pues no es quizá el más propenso para rendir bien, pero al final no dejan de ser profesionales. Volviendo a la noticia de Plettenberg, uno de los posibles sustitutos, según informaba el periodista de Sky Deutschland, es Matthias Heisle, es jugador del Hoffenheim a finales de los 2000 y principios de los 2010, que se retiró en 2014 por una lesión del Aquiles que venía arrastrando desde 2011 y que actualmente es entrenador del Al-Ahly en Arabia Saudí, donde ganó el doblete de AFC Champions League. De los dos últimos años se las ha llevado ambas, como podría hacer el PSG si gana la final contra el Arsenal. Y doblete que también consiguió en Austria en 2023 con el Salzburg, que ganó pues la Liga y la Copa. En la 25-26, jornada 34, unificada el próximo sábado 16, solo les queda un partido que será en casa contra el Stuttgart, como todos, a las 3:30 de la tarde, en el que el equipo suavo se jugará directamente la cuarta plaza de Champions con el Hoffenheim, que a su vez se enfrenta al Gladbach en la jornada unificada. Después de la derrota del Freiburg en Hamburgo ayer a las 3:30 de la tarde por 3-2 con doblete de Matanovic, en la que podían sellar su puesto europeo los finalistas de la Europa League por segundo año consecutivo y no lo han hecho, pues el Eintracht todavía tendría una última oportunidad que pasaría por ganar su partido ante el Stuttgart, precisamente, recordemos, en casa, y que el Freiburg pierda o empate en su estadio contra el RB Leipzig tan solo 4 días antes de jugar la final de la Europa League, que, recordemos, le podría dar al equipo de Julian Schuster una plaza no en Europa League, no en Conference tampoco, que es a la que aspira el Eintracht, sino en la Champions. Así que vamos a ver, el Eintracht lo tiene bastante bien, pero va a ir bastante al límite para poder conseguir una plaza europea. Veremos a ver qué pasa en la última jornada de la Bundesliga, en la que también se jugarán Wolfsburg, San Pauli y Heidenheim el descenso a cara de perro. Una jornada en la que tendremos esa lucha también que comentábamos antes por la Champions y que, aunque esté el campeón ya decidido, el resto yo creo que todo puede cambiar tanto en Europa como en descenso. El descenso yo creo que va a ser de los más emocionantes de los últimos años. Así que, hombre, yo creo que no se puede perder nadie esa jornada, todos los partidos a la vez, 3:30 de la tarde, en España por DAZN, en Alemania no sé si por Sky, por DAZN o por ambas, supongo que por ambas. Y bueno, la temporada ya se acaba. La semana que viene con Heidenheim, San Pauli o Wolfsburg veremos a ver quién juega la relegation con Elversberg, Hannover o Paderborn, que a falta de la última jornada están empatados a puntos, con el Hannover llevándose el tercer puesto con la diferencia de goles general actual,
También está muy apretada la segunda división por arriba, con el Schalke ya ascendido desde hace unas semanas. Y hablaremos en el próximo vídeo de ese formato que hace única a la Bundesliga entre las 5 grandes, de esa final por la permanencia o el ascenso a la primera división. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por seguir este canal, Fusbalero.